Cada día, alrededor de 800 millones de automóviles queman aproximadamente 7.000 millones de litros de combustible. Mantener el suministro constante de este líquido inflamable en las estaciones de servicio de todo el mundo es una tarea extremadamente compleja y llena de riesgos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrica la gasolina? Viajamos a Texas, al corazón de la industria petrolera de Estados Unidos, para descubrir cómo el crudo se transforma en gasolina. Este es uno de los epicentros energéticos más importantes del planeta. En Texas, las perforaciones en busca de petróleo comenzaron en 1894, pero no fue hasta 1901 que la industria realmente despegó, cuando una empresa de extracción triplicó la producción de crudo en Estados Unidos. Desde entonces, el estado ha producido cerca de 60.000 millones de barriles de petróleo y aún queda una reserva estimada en unos 10.000 millones de barriles por extraer. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del video para descubrir cómo se produce la gasolina a partir del petróleo crudo. Proceso de extracción de petróleos, empecemos. El petróleo no es solo el combustible más usado por los vehículos, sino que además genera el 50% de la energía que utilizamos. Los productos derivados de este recurso también son esenciales para la fabricación de una variedad de artículos cotidianos, como plásticos, neumáticos, asfalto, cosméticos y medicamentos. El petróleo crudo, ese líquido viscoso, oscuro y con un fuerte olor, es la materia prima a partir de la cual se elabora la gasolina. Este recurso natural se encuentra a profundidades extremas en la Tierra. Hace millones de años, plantas y diminutos organismos marinos quedaron sepultados bajo los lechos oceánicos, y con el tiempo, el calor y la presión transformaron esa materia orgánica en lo que hoy conocemos como oro negro. Este oro negro, aunque emite un fuerte hedor a azufre, también representa grandes fortunas. En Texas, una mañana húmeda y calurosa, un equipo de perforadores inicia su jornada. Su misión, abrir un nuevo pozo. En promedio, se excavan más de 2.000 pozos nuevos cada mes en el estado, de los cuales se extraen más de 900.000 barriles de crudo al día. Empresas como Occidental Petroleum están constantemente perforando un nuevo pozo para garantizar que el flujo de crudo no se detenga. Para los trabajadores, esta ardua labor bajo el sol es solo una rutina más. La localización de yacimientos de petróleo y gas natural bajo la superficie se lleva a cabo utilizando tecnología sísmica avanzada, pero, a pesar de su precisión, la búsqueda de petróleo sigue siendo una apuesta incierta. Si el pozo resulta ser productivo, el crudo se transporta a una refinería donde se procesa y se convierte en gasolina, diésel, combustible para aviones y otros productos. Sin embargo, localizar el petróleo es solo la mitad de la batalla. También es necesario extraerlo de las profundidades. En la cuenca térmica de Texas, el crudo se encuentra atrapado en rocas que tienen más de 500 millones de años, a una profundidad de hasta 4.000 metros. Para perforar la tierra, se emplean potentes motores que mueven brocas con puntas de diamante. La fricción generada durante el proceso es tan intensa que es necesario bombear agua a alta presión para enfriar las herramientas y el barro resultante de esta perforación se expulsa hacia la superficie. Es un trabajo ruidoso y peligroso. La presión del taladro debe mantenerse en equilibrio, si es demasiado baja, no cortará, si es demasiado alta, podría romperse. Además, siempre existe el riesgo de que se liberen gases, lo que podría provocar explosiones devastadoras. Durante la perforación, el equipo añade continuamente secciones de tubería de perforación, utilizando herramientas automáticas para hacerlo. Esta tarea, repetida cada 2 horas, continúa sin cesar durante todo el día. Si tienen suerte, el equipo logrará acceder al crudo. Cuando se perfora un pozo, la presión interna del petróleo lo empuja hacia la superficie a través de pequeños agujeros en la tubería. Sin embargo, esta presión natural no es permanente, por lo que es necesario recurrir a bombas de émbolo para mantener el flujo de petróleo. Estas bombas actúan como enormes jeringas que, impulsadas por un movimiento circular, elevan el crudo hasta la superficie. El petróleo extraído de cada pozo es transportado a través de tuberías hacia un sistema principal que lo lleva a un tanque de separación de gas, donde se eliminan compuestos no deseados como dióxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Aunque el crudo es valioso, las instalaciones de extracción están ubicadas lejos de los centros donde se necesita el petróleo. Por eso, después de recolectarlo, una serie de bombas lo impulsan a través de tuberías que recorren hasta 1.000 kilómetros hasta llegar a su destino.
Una de las mayores refinerías de Estados Unidos, ubicada en Texas, abarca 10 kilómetros cuadrados y está conectada por una red de más de 8.000 kilómetros de tuberías de metal. Esta planta tiene la capacidad de procesar más de 560.000 barriles de petróleo al día. El ruido en la refinería es ensordecedor, tanto que los más de 4.000 empleados que trabajan allí usan más de 1 millón de protectores auditivos cada año. El petróleo crudo está compuesto por una mezcla de hidrocarburos, cada uno con una estructura diferente. Los más ligeros, como el propano, son usados en aplicaciones domésticas, mientras que los más pesados se destinan a la producción de asfalto. Después de eliminar gases como el sulfuro de hidrógeno, el petróleo se calienta a más de 370 grados y el vapor resultante asciende por una torre de fraccionamiento. A medida que se enfría, los diferentes componentes del crudo se condensan a distintas alturas, separándose en productos como gasolina, queroseno y diésel. De cada 191 barriles de petróleo, se obtienen aproximadamente 88 litros de gasolina, 48 litros de diésel, 26 litros de queroseno, casi 7 litros de propano y 32 litros de otros productos, incluidos lubricantes y plásticos. La producción de esta planta es suficiente para que un automóvil realice 770 viajes de ida y vuelta a la Luna. El combustible final pasa por pruebas en motores para verificar su capacidad de detonación, un proceso crítico que asegura que el combustible funcione correctamente en los vehículos. Los datos recolectados se devuelven a la refinería, donde se ajusta la mezcla para lograr la máxima eficiencia. Cuando la gasolina está lista, se envía a través de tuberías subterráneas a terminales cercanas, donde es transferida a camiones cisterna. Este proceso requiere precaución, ya que cualquier error en la carga o descarga del camión podría desencadenar una explosión. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Me encantaría que comentaras qué te ha parecido esta historia hasta ahora. Continúa para saber más. Para evitar accidentes, los conductores conectan cables de tierra para disipar la electricidad estática y una segunda tubería recoge los vapores que se generan durante el llenado. Cada día, unos 4 millones de litros de gasolina llegan a las estaciones de servicio. La próxima vez que llenes el tanque, recuerda todo lo que implica este complejo proceso para que ese combustible llegue a tu vehículo. Era una mañana sofocante en el desierto texano. El sol aún no se había asomado por completo, pero ya se podía sentir el calor seco que hacía vibrar el aire. Jack, un veterano ingeniero de perforación, miraba el horizonte con el ceño fruncido mientras preparaba a su equipo para otro día en la interminable búsqueda de oro negro. Llevaba más de 20 años trabajando en la industria petrolera, pero cada día seguía siendo una aventura cargada de riesgos y desafíos. Hoy puede ser el día, pensó Jack, mientras encendía su radio para coordinar las operaciones con los demás equipos. Tenían una nueva misión, perforar uno de los pozos más profundos de la región en busca de un yacimiento de petróleo que, según los cálculos, podría abastecer a 500.000 de hogares durante años. Pero sabían que la promesa de fortuna siempre venía acompañada de incertidumbre. Mientras el equipo preparaba las gigantescas brocas de perforación, Jack no podía evitar pensar en cómo había cambiado el mundo desde que comenzó en la industria. En aquellos primeros años, las técnicas de perforación eran más rudimentarias y los accidentes eran comunes. Hoy en día, contaban con tecnología avanzada, simulaciones por computadora y análisis sísmicos que les ayudaban a predecir con precisión dónde se encontraban los yacimientos más prometedores. Sin embargo, la naturaleza del trabajo no había cambiado, siempre era una apuesta contra la tierra misma y el peligro acechaba en cada paso. «Vamos a empezar», dijo Jack por el intercomunicador y la maquinaria comenzó a rugir. El taladro gigante, con su punta de diamante, empezó a morder la tierra con una fuerza descomunal. El ruido era ensordecedor, pero el equipo estaba acostumbrado. Era una sinfonía de metal, tierra y roca que marcaba el inicio de una nueva jornada en la búsqueda del tesoro oculto. Horas más tarde, el taladro seguía su camino, descendiendo metro a metro hacia las profundidades. A medida que perforaban, el barro resultante salía disparado hacia la superficie, creando charcos viscosos que parecían espejos sucios bajo el implacable sol del desierto. Jack observaba los medidores con detenimiento. Sabía que en cualquier momento podrían encontrarse con una sorpresa desagradable, gases peligrosos que, si no eran controlados adecuadamente, podrían provocar una explosión. «Presión estable», informó uno de los técnicos, lo que hizo que Jack respirara un poco más tranquilo.
pero sabía que aún estaban lejos de cantar victoria. El día se convirtió en tarde, y la tarde en noche, pero la operación continuaba sin detenerse. Jack se acomodó en su silla dentro de la sala de control improvisada, donde monitores y gráficos digitales le mostraban el progreso de la perforación. Su mente divagaba mientras esperaba la señal que indicara que habían alcanzado el yacimiento. A lo largo de los años, había visto cómo el petróleo transformaba al mundo, era el combustible que movía los vehículos, aviones y barcos, pero también estaba detrás de la creación de miles de productos, desde plásticos hasta medicamentos. Recordaba la primera vez que vio el petróleo crudo en persona. Era una sustancia densa, negra y pegajosa, con un olor fuerte a azufre que le recordó al olor de los huevos podridos. Sin embargo, ese líquido oscuro representaba riqueza y energía. El oro negro, como solían llamarlo los antiguos perforadores. Sabía que cada gota que extraían de la tierra tenía un impacto enorme en la vida de millones de personas. Era el eje sobre el que giraba la economía global. De repente, una alarma interrumpió sus pensamientos. Uno de los sensores había detectado una presión inusualmente alta. Jack saltó de su silla y corrió hacia los controles. «Apaguen los motores, ahora», gritó, mientras sus manos volaban sobre los interruptores. El taladro se detuvo con un gemido metálico, y todos en la estación esperaron en silencio. «¿Qué tenemos?», preguntó Jack, mirando a los técnicos. Uno de ellos revisaba frenéticamente los datos. «Podría ser un bolsón de gas atrapado», respondió el técnico. Jack asintió, sabiendo que eso podría significar problemas serios. Si liberaban el gas de manera inadecuada, la presión acumulada podría desencadenar una explosión. Todos los presentes sabían que la industria petrolera no solo trataba de encontrar petróleo, también consistía en manejar las fuerzas incontrolables de la naturaleza. «Vamos a hacer esto con calma», dijo Jack, tomando el control. Coordinó al equipo para liberar la presión poco a poco, permitiendo que el gas se escapara sin causar daños. Era un proceso delicado que requería precisión y nervios de acero. Durante años, Jack había perfeccionado su capacidad para leer los sutiles cambios en los indicadores y tomar decisiones en fracciones de segundo. Después de lo que parecieron horas de tensión, el peligro pasó. El equipo había logrado controlar la situación sin incidentes. Todos soltaron un suspiro de alivio. Pero Jack sabía que aún no habían terminado. «Volvamos al trabajo», ordenó. El taladro reanudó su descenso hacia las profundidades, y la operación continuó. Al día siguiente, cuando el equipo alcanzó finalmente el yacimiento, un chorro de petróleo crudo subió por la tubería, como un geyser negro y aceitoso. La emoción era palpable. Lo habían logrado. «Tenemos crudo», anunció Jack con una sonrisa de satisfacción. Sabía que este era solo el primer paso. El crudo aún tenía que viajar cientos de kilómetros a través de tuberías, pasar por refinerías y convertirse en los productos que el mundo necesitaba. Jack se quedó mirando cómo el petróleo fluía a la superficie, con la mente ya pensando en el próximo desafío. Para él, cada pozo era una nueva aventura, una nueva apuesta contra el tiempo y los elementos. Sabía que este trabajo no era para todos, pero él lo amaba. Amaba la emoción de la búsqueda, la camaradería con su equipo y la satisfacción de saber que, gracias a ellos, el mundo seguía en marcha. Mientras el sol empezaba a ocultarse en el horizonte, Jack se quitó el casco y limpió el sudor de su frente. En ese preciso instante, todo el esfuerzo, el riesgo y las noches sin dormir cobraban sentido. Habían domado al gigante subterráneo una vez más.